pacientes de Alzheimer, sí es verdad que el trabajo con la familia es esencial. En entornos como en el parque, muchas veces a los padres les cuesta mucho pues, el llevar al niño al parque por cómo miran a mi niño, porque mi niño juega diferente. Y el abordaje principal de un paciente con cáncer, fatiga, entrenamiento de fuerza y mantenerlo para aumentar la supervivencia. Hola chicos y chicas, estamos hoy aquí con los chicos de Soma. Soma es un centro de rehabilitación en La Laguna y hoy tenemos el placer de poder charlar con ellos, así que bienvenidos chicos. ¿Cómo están? ¿Nerviosos? ¿Un poquito? Bueno, ¿No? un poco. Bueno, empezamos. Chicos, ¿qué es Soma? Soma Neurorehabilitación es una clínica, como bien ha mencionado Emilia, en San Cristóbal de la Laguna. Realmente estamos especializados en pacientes de neurorehabilitación, tanto en edad adulta como pediátrica, y luego también la parte de pacientes oncológicos. Perfecto. ¿Y desde cuándo están abiertos? Estamos abiertos desde el 2 de octubre, hace ya ahorita un añito y demás, pero todo empezó mucho antes, la verdad. Pero sí. ¿Ustedes eran amigos? Bueno, ¿son amigos? Sí, sí, se lo digo. ¿No eran amigos? ¿Y cómo surge la idea entre ustedes? Pues desde la carrera ya teníamos claro que queríamos montar algo, ya en la carrera, tanto en las prácticas y demás, sabíamos lo que nos gustaba y demás. Y siempre pues queríamos coger un poco de experiencia antes en otros trabajos. Y hasta que se nos dio la oportunidad y dimos el paso y poquito a poco fuimos elaborando pues la sociedad y demás. Y todo el tiempo de búsqueda de local y todos los trámites y demás, pues Claro. nos llevó un tiempito, pero Vale. sea, El podcast de hoy va a ir orientado sobre todo a lo que ustedes ven en el día a día, que son una serie de patologías orientadas sobre todo a la neurología, ¿no? ¿Cuáles son las principales patologías que ven ustedes en consulta? Digamos que si hablamos del paciente adulto, lo que más vemos es ictus, o sea, dentro de patologías de daño cerebral adquirido, ictus es la que predomina. Y luego pues también está la parte de pacientes que cursan con demencia, como Alzheimer y Parkinson, también tenemos un gran número de pacientes. Luego en pacientes pediátricos, parálisis cerebral, puede ser la patología que más predomina. Y en cuanto a pacientes oncológicos, pues todo tipo de cáncer vemos. Sí, es verdad que los más frecuentes a lo mejor es algún cáncer de mama y demás, o incluso linfoma, leucemia y demás, que es lo que más solemos ver o lo que más nos llega, pero nos ha llegado un poco de todo, la verdad. ¿Qué limitaciones encuentran en un paciente neurológico? ¿Qué limitaciones principales? Supongo que a nivel de independencia pues se ven un poco limitados, pero cuéntenos un poco. Yo creo que lo podemos dividir en varios aspectos porque nos podemos encontrar limitaciones a nivel motor, que obviamente pues, se ve más, es más visible. Luego está todas las limitaciones a nivel cognitivo y demás, que para trabajar con el paciente pues depende del ictus, la afectación y demás, el ictus o la patología neurológica que sea, pues nos dificulta a lo mejor a la hora de dar órdenes, pautar cualquier tipo de ejercicio y demás, o llevar la sesión o el mismo trabajo del paciente en casa. Y luego está dificultades como el entorno o la familia, que al final familia comprometida y demás, sí es verdad que favorecen mucho la recuperación o la funcionalidad del paciente. Y luego hay familias o entornos que son mucho más complicados, que derivan de otras circunstancias, sea a nivel económico, social o lo que sea, que ahí se dificulta muchísimo la recuperación o la funcionalidad del paciente. A mí me parecería interesante empezar a valorar, por ejemplo, las patologías que más ven y que más se ven en el día a día. Por ejemplo, empezamos por los ictus, que según entiendo es algo que ven bastante en el día a día. ¿Cómo se aborda una primera sesión con un paciente que ha sufrido un ictus? A ver, nosotros, nuestro método de trabajo siempre, la primera sesión, sea el paciente que sea ictus o no, la primera sesión hacemos una sesión de valoración. Es decir, elaboramos una entrevista principal y demás, donde pues, conocemos todo el caso, los objetivos del paciente, planteamos objetivos realistas de verdad con el paciente, lo que ellos están buscando y por qué acuden a nosotros. Y luego pues pasamos pues ciertas escalas o pruebas más test, donde pues evaluamos la marcha, dinamometría con fuerza, y luego pues pruebas de equilibrio, por poner ejemplo, ¿no? Aparte de actividades básicas de la vida diaria. Y eso es toda la primera elaboración, ¿vale? Toda la primera sesión.
Quitando ahí, pues se acaba la sesión planteando los objetivos que tanto quiere el paciente como la familia y que sean objetivos a corto o medio plazo para llegar a un objetivo a largo plazo. ¿Vale? Esa es la primera sesión con nosotros. Y ya pues a partir de se va a ir trabajando, se reevalúa y se plantean nuevos objetivos o no. Digamos que son ¿no? patologías que, si bien el entorno social con el que nos relacionamos es importante, en esos casos en concreto influye muchísimo, como decías, el apoyo familiar a nivel de, bueno, las sesiones, incluso no sé si irán acompañados en algunos casos de familiares, etcétera. En la mayoría de las sesiones el familiar no está presente. Sí es muy importante la parte que nos piden feedback o nosotros damos información y trabajar con la familia en cuanto no solo el trabajo que el paciente viene a hacer con nosotros, sino pequeñas tareas y adaptaciones que les vamos planteando para que sigan ganando autonomía en su vida diaria. Porque estamos hablando de pacientes que, por ejemplo, un paciente que está acostumbrado a trabajar, tener una vida muy activa, a que de repente, tras una patología neurológica, no es capaz de desempeñarse fuera del hogar y en muchos casos tampoco dentro del hogar. Entonces cambia la vida por completo. Claro, Y hay que hacerlo. supongo que no debe ser fácil el verte limitado de repente, cómo te puede cambiar la vida, y me imagino que querrán seguir teniendo su autonomía y su capacidad de decisión y de desenvolverse cuando están con Ahí ustedes. entramos nosotros. Obviamente el paciente tiene una fase de duelo primero donde pues acepta lo que le ha pasado, luego intenta aceptarlo, pues nunca se llega, pero donde se intenta aceptarlo y ya pues nosotros ya entramos en el tema de funcionalidad, de que sean lo mayor independientes que se pueda en este caso, y lo que es la patología de también, pero siempre podemos conseguir por pequeños cositas que se consigan ya bastante, la verdad, y más en otro campo. ¿Los pacientes que llegan a ustedes llegan referidos o llegan de manera activa? ¿Son ellos los que quieran empezar el tratamiento? Es decir, porque creo que eso también cambia mucho, ¿no? En cuanto a la... Gran parte de los pacientes que tenemos vienen derivados por otros profesionales sanitarios. Ok. Entonces, en ese aspecto, o vienen derivados por profesionales sanitarios, personas, o sea, otros pacientes que nosotros previamente hemos tenido vienen con recomendaciones, pero la parte de profesionales sanitarios, pues en ese aspecto suelen tener ciertas indicaciones. Nosotros siempre pues trabajamos, también hacemos informes a esos profesionales sanitarios para seguir el caso de manera siempre trabajar un poquito en equipo. Luego también nosotros también contamos en la clínica con neuropsicología, también el aspecto del duelo que antes mencionábamos. Claro. Trabajar con ellos, pues muy importante. Es un punto muy, muy fuerte y sobre todo para la gente que está viendo esto, que es a quien va dirigido, ¿no? Que si te tocó de que estás viviendo un ictus, ¿no? O cualquier tipo de enfermedad relacionada con la neurología, hay compañeros. Es decir, que a veces no se visibiliza tanto como, por ejemplo, el fisiodeportivo, ¿no? En plan, pero que es una rama bastante importante, ¿no? Y donde hay bastantes cambios dentro de la persona y que no están solos, ¿no? Sí. Por así decirlo. Sí, lo que tú dices, están ahí. Sí, O sea, sí. por eso nosotros estábamos contentos también de traerles, porque es un campo más dentro de la fisioterapia, pero que igual no tiene la misma imagen, la misma visibilidad que tiene la deportiva, como estabas comentando. O sea, que... Sobre todo la forma de trabajar con el paciente, lo que es nosotros, lo que digamos que un aspecto a resaltar de nuestra forma de trabajar como fisioterapeutas es el trabajo de fuerza en estos pacientes. Una cosa que no es lo habitual, por lástima no es lo habitual, y nosotros pues siempre que el paciente no tenga miedo a ese movimiento, no tenga miedo a, digamos, esa parte de trabajo de fuerza a una posible lesión, sino todo lo contrario, y que ellos vean y estamos haciendo que nuestros pacientes vean que con trabajo de fuerza y siempre trabajando con más objetivos, pues realmente hay de mejoría o en otros casos pues mantenemos las capacidades que ya teníamos. Yo que he visto vídeos de vuestra clínica y bueno, pude estar ahí una vez, yo creo que eso el paciente cuando entra por la puerta, yo creo que lo nota porque por cómo tienen diseñada el espacio y las herramientas que se pueden ver cuando entras, yo creo que te invita a ser un espacio donde te atrevas, donde vuelvas a intentar recuperar X movimiento que hayas perdido. Entonces, yo creo que es como una declaración de intenciones que ustedes han hecho con diseñarlo de esa manera. Supongo que estaba pensado así o... A ver, que entres por nuestra sala arriba, nuestro centro, y lo primero que veas
sea la multipower ahí con toda la dispersión, pues al final Claro. sí es verdad que lo habíamos pensado y si queremos dejar atrás todo ese enfoque pasivo conservador que lleva a la fisión euro todos estos años y que al final es nuestra base y obviamente, pero que ahora mismo pues está fuera de la evidencia 100% y queremos enfocarnos en eso, en entrenamiento de fuerza, funcionalidad y que el paciente sea lo más activo posible. O sea, si pudiéramos resumir qué es lo que aportan ustedes desde la fisioterapia a todos esos pacientes que acudan, un resumen así de qué es lo que hacen. Pues lo que intentamos es dar la máxima calidad de tratamiento basado en la última evidencia, que es el entrenamiento de fuerza, y sobre todo orientar funcionalidad, que el paciente, su objetivo, si es caminar, sea caminar, y si es subir un escalón para ir a la guagua, pues que suba. Claro. Al final buscamos eso. Siguiendo con el paciente de ictus, Dios, perdón, da un poquito de agua. Siguiendo con el paciente de ictus, ¿qué dificultades se encuentran ustedes a la hora del tratamiento? Es decir, ¿qué es lo difícil? A nivel motor, ¿te refieres? En general, en plan, a nivel de abordaje de una persona, ¿sabes? Es decir, ¿qué es difícil? Que se adapte al tratamiento, que esté motivado, que la funcionalidad. Es que no te podría decir ahora mismo un caso o qué es lo que más, Ujú. porque cada paciente es un Claro. mundo. Aparte, la parte motora, que suele ser lo más visible, yo creo que es lo que menos nos importa a la hora de tratar un ictus, porque creo que nos dificulta más toda la parte de compromiso, toda la parte más a nivel mental, por decirlo así, es lo que nos puede dificultar más a la hora del tratamiento y la adherencia del tratamiento. Claro. No, y que eso se verá después en los resultados, ¿no? Es Sí, decir, claro. se nota cuando un paciente se ha adherido al tratamiento y tiene compromiso a cuando no, ¿no? Sí. Yo creo que depende un poco de cómo sea la persona, ¿no? De si es más resiliente o si todavía está en una fase de aceptación, que digamos que todavía no tienes las ideas claras. Supongo que La influye. cultura y el entorno de que venga también, ¿no? Es decir, Se nota, ahí se nota bastante, ¿no? Entiendo que ustedes que ven un montón de pacientes y que como son una clínica tan específica de neurorehabilitación, pues vendrán de bastantes zonas, verán la diferencia, ¿no? Y Sí, sí, sí. cómo tenemos que ser camaleónicos, ¿no? Para adaptarnos a esa gente. Yo creo que es capacidad de adaptación también. O sea, yo tengo una paciente a la que aprecio mucho, que una de sus principales dificultades era tender la ropa. Y cuando yo llegué a la casa la primera vez me encuentro con un palo, con un engancho, y ella tendía la ropa con el palo y el gancho y buscó la manera de poder seguir haciendo esa función en su casa, pues entonces yo creo que es eso, ¿no? Sí, exacto. Esa capacidad de adaptarnos y que si antes lo hacía de una manera, pues no pasa nada si ahora lo hago de otra. Y ustedes supongo que también ese es su trabajo, ¿no? Dar esas herramientas para que puedan hacerlo, aunque sea de otra manera. Sí, por eso también, aparte de la parte de fisio, que nos enfocamos un poco más a la fuerza, el movimiento y demás. Sí, es verdad que aún no lo tenemos, pero queremos implementar el equipo una terapeuta ocupacional para que al paciente tenga toda su totalidad en Soma y pueda ayudarle a darle herramientas a las actividades básicas de la vida diaria y demás. O sea que están planteados en un futuro no muy Claro. lejano que en octubre ya tenemos un terapeuta ocupacional. Ok. Pero es nuestra idea para que todo el paciente neurológico, ¿no? En cualquier Ujú. etapa de la vida pues tenga esa herramienta dentro de Soma. Claro, porque ahora mismo el equipo de Soma son ustedes tres, es decir, Tres fisios. ustedes tres fisios y tienen un neuropsicólogo. Luego tenemos, sí, ahora actualmente tenemos un neuropsicólogo y luego tenemos también una psicóloga que trabaja más específicamente en la parte clínica y luego también en la población infanto-juvenil. Ok, qué importante, qué importante. ¿Y ustedes dentro del abordaje del paciente, o sea, hacen como análisis de casos y demás, o valoran el caso o es más individual? Nosotros sí, normalmente siempre nosotros al menos tenemos una reunión semanal donde hablamos y ponemos en común los pacientes y luego muchos de los pacientes los tenemos en común. A la hora de planificar las sesiones pues siempre trabajamos en común, vemos los objetivos, aportamos ideas unos a otros. Qué interesante. Siempre intentamos pues trabajar esa parte de equipo, pues llevarla al paciente. Claro. Qué interesante, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, porque es lo que hablaba contigo hace no mucho, 4 ojos ven más que 2 Sí. y bueno, también está claro que un paciente con una limitación
pues, significativa, no es fácil ponerlo de pie tú solo. A veces requiere de la ayuda de otro compañero. Entonces también yo me pongo en vuestro lugar y cuántas veces no me hubiera gustado tener la seguridad para atreverme pues, a caminar sin una silla detrás, la ayuda de otro compañero para conseguir cosas, ¿no? Que igual estando sola pues no me atrevo, porque si se me cae, ¿qué hago? Bueno, pero también un poco aparte de la seguridad nuestra, que también es importante. Yo creo que también es importante para la seguridad del paciente. Exacto. Que al principio, en las fases iniciales, pues que tenga un pelín más de confianza y pueda iniciar. Al final, nosotros intentamos darle eso siempre que se pueda, obvio, pero intentamos ofrecerle eso. Claro. Claro. Sí, sí. Aparte de ictus, ¿qué otro tipo de afectaciones neurológicas, como comentaron antes, ven con frecuencia para poder entrar a analizarlas? Podríamos mencionar ataxia, pacientes ataxia. Ujú. Tenemos... ¿Qué es la ataxia? Vale. La ataxia, Disculpen, chicos. Examen. la ataxia realmente es una patología que, a diferencia del ictus, por ejemplo, sí está más notable esa afectación de coordinación y equilibrio. Una afectación que afecta sobre todo al cerebelo a nivel de coordinación y organización del movimiento. Con lo cual el paciente, digamos que sus limitaciones son mucho más limitación del tipo de voy a subir en la calle un escalón, me cuesta, a la hora de cambiar superficies, a la hora de, digamos, toda esta parte de organización del movimiento, pues en ellos es mucho más notable, con lo cual trabajar la funcionalidad en ellos, muy, muy importante, y todas estas escalas específicas de valoración de coordinación y equilibrio en ellos pues están mucho más presentes. Sí, que a lo mejor son cositas más sensibles que lo que, por ejemplo, a la vista, ¿no? Que un ictus, ¿no? En cuanto a los síntomas que se da, pero que al final el paciente lo nota, ¿no? ¿Cómo llega un paciente de ataxia? Es decir, ¿llega a raíz de que se da cuenta de que no puede caminar o suelen ser después de accidentes cerebrovasculares o...? Pues los casos que tenemos han sido después de un accidente pues, traumático, Ok. que se ha desarrollado eso, se ha desarrollado la ataxia en este caso. Y se ha desarrollado así y nos han llegado a nosotros, no somos los primeros oficios que nos ven, y han llegado a nosotros y bueno, lo mismo, trabajo de fuerza siempre que se pueda, trabajo de equilibrio para que esa dificultad que tan notoria que tiene, que es la pérdida de equilibrio mientras camina, porque es el típico paciente que es un borracho, como quien dice, que se note más seguro y más estable a la hora de caminar, desplazarse, ¿no? O sea, que siempre que tenga hay pacientes que sí, pacientes que no, pues que tengan alguna ayuda tipo bastón y demás, pues también ayuda. Pero nosotros intentamos eso, darle seguridad, estabilidad y demás. O sea que... Tienen casos como Alzheimer, también Parkinson. Patologías neurodegenerativas, es verdad que también, tanto Alzheimer como Parkinson, tenemos varios pacientes. Ahí en ese aspecto sí. Por ejemplo, en pacientes de Alzheimer, sí es verdad que el trabajo con la familia es esencial. Sobre todo los casos de Alzheimer que tenemos ya son estadios más avanzados, estadios 5 y 6, que realmente ya, pues, digamos que, sobre todo, seguir manteniendo esa funcionalidad, simplemente ya que el paciente pues salga del entorno del hogar y se desplace a nuestro centro, ya en muchos casos suele ser muy dificultoso tanto para el paciente como para su familia. Entonces el trabajo de fuerza en ellos muy importante para conservar esas funciones motrices, muy importante. Y luego pues todo lo que sea a nivel de mantener las tareas que ellos suelen hacer o intentar mantener esa funcionalidad, y ahí donde entra la familia fue, digamos, un papel muy importante. Claro, claro, sin duda. Qué importante sobre todo lo que hablaban, ¿no? De la terapia ocupacional, de meter también para este tipo de casos. ¿Qué le dices a un paciente que tú lo ves consciente de lo que le está pasando, que lo ves preocupado, que igual pasa por una crisis, que tiene dudas de si realmente lo que está haciendo le va a aportar? Porque imagino que los resultados no los ves inmediatos, entonces es una carrera de fondo en la que es humano que en algún momento se sientan cansados. O sea, cuando los ves así, ¿ustedes lo notan? ¿Qué le dicen? Obviamente en neuro, como dices, los resultados van muchísimo más lentos que en fisiodeportiva o respiro y demás. Los resultados van mucho más lentos y obviamente, como tú dices, pues hay Altibajos. altibajos.
Cuando vemos pacientes así, que suele ser, les podría decir que casi a diario, hablar con la familia, hablar con ellos, convencerlos de ponerlos en la situación de llevas con nosotros tantos meses, has mejorado, no has mejorado, qué cambios has visto, cuál es el siguiente objetivo, vamos a poner el objetivo. Y aparte pues, también les meto ahí el trabajo con psicología, el trabajo conjunto y demás. Porque, por Al final- ejemplo, perdón que te interrumpo, decían que hacían una valoración con medidas objetivas, por así decirlo, ¿no? Dinamómetro, tal. ¿Eso vuelven en algún momento a Sí, sí, sí. retestar? Puedes, No. imagino que puedes enseñarle eso al paciente, claro, ¿no? también, Para sí, sí. mostrar... Uno de los objetivos de las revaloraciones es ese. Realmente, pues, repetimos en muchos casos las escalas que inicialmente hemos hecho para comparar resultados. E incluso, en función de si se cambian objetivos, pues, usamos otras escalas o test distintos. Ujú, Y también es una forma que directamente tanto el paciente como la familia, pues, ve esos cambios. claro. Claro, claro. Ya me volvió la pregunta. ¿Cada cuánto, es decir, normalmente cuánto dura es decir, cuántas sesiones o cuánta evolución, cuánta duración de tratamiento requiere cada paciente? Depende. Porque Ya, claro, depende, pero hay pacientes de, por ejemplo, te lo puedo englobar un poco a degenerativas, que hay sesiones o los pacientes suelen venir menos veces en semana, por decirlo así, pero duran muchísimo más tiempo porque lo enfocamos como mantenimiento, por Claro. decirlo así. Porque al final la enfermedad, obviamente nadie se la va a quitar y él necesita el paciente que siga teniendo esas herramientas para poder ser lo mayor independientemente posible. claro, Y luego están los pacientes de ictus, que podemos enfocarlos de una manera un pelín más intensiva, que vienen más veces en semana, depende de cada caso, ¿no? sí, sí. Pero que podemos enfocarlo de manera un poco más intensiva. Y sí es verdad que cada cierto tiempo marcamos objetivos, ¿vale? Intentamos llegar, llegamos, ¿no? Vale, lo planteamos de otra manera, si llegamos, otro objetivo. Pues ahí hasta que su recuperación, hasta que tenga la funcionalidad que nosotros consideremos y que el paciente considere, obviamente. Claro. En muchos casos también depende, sí, de eso realmente, pues cuánto el paciente, él considera que necesita de funcionalidad, como para ya decir, igual que también a veces el paciente te pide periodos de descanso, si también el paciente se satura y es el propio paciente el que te pide ciertos periodos de descanso o llega a los objetivos que en ese momento él considera necesarios y a lo mejor más tarde, pues se da cuenta que quiere seguir trabajando en otros aspectos y el paciente vuelve. Claro. Entiendo que en muchas ocasiones es un trabajo que hay que hacer de por vida, o sea, por lo menos ese mantenimiento, una vez los pacientes tienen pautas propias, domiciliarias, que hacen por su cuenta, es un trabajo que tienen que seguir haciendo hasta el resto de sus vidas, ¿no? Como en el gimnasio, como nosotros. Exacto. Como es que, Estaba al pensando en final- un ejemplo, sí, sí. Es que al final nosotros somos los encargados de, o sea, estamos especializados, estamos formados en hacer entrenamiento de fuerza, en este caso con patología, un tema ahí controvertido con los capis, pero somos los que estamos especializados, ¿no? en entrenamiento de fuerza con gente con patología, como decía, y al final es preferible que vengan a nosotros, aunque sea menos, o no estoy diciendo con nosotros, sino que más que sea darle pauta y demás y lo hagan en casa, que al final soy, por lo menos yo como paciente, a mí me daría seguridad, por lo menos y a la familia también. Sí, concienciar a la gente de que Exacto. realmente el trabajo va a ser de por vida. Sí, obvio. O sea, el más intenso, en el momento más agudo, pues sí que se determina unos tiempos en concreto, pero de resto tú te tienes que seguir moviendo. Capacitar al paciente, al final es nosotros concienciar y sobre todo capacitar al paciente. Y es muchas veces lo que cuesta, que el paciente se vea capaz de hacer esas cosas, no solo en terapia, sino fuera de la misma. Aparte de trabajar con adultos, también trabajan con niños. Sí. Te preguntamos antes, en plan, ¿les gusta trabajar con niños? Y dijeron, ojalá todos fueran niños. Sí, sí. Vale. ¿Qué diferencia ven o por qué les gusta más? Realmente, a ver, yo la decisión de formarme un poco en pediatría. Tú eres el informado en pediatría. Yo soy la persona que me ha formado Eso. en pediatría y realmente, pues, a mí lo que más me llama la atención de este grupo de edad es que el paciente es muy cambiante durante todo su desarrollo psicomotor, pues sobre todo a mí lo que me gusta es la primera infancia, digamos, esa parte de atención temprana de 0 a 3 años, pues realmente considero que es una etapa de la vida
que es la inicial donde más cambios puedes producir, que se van reflejados más a largo plazo. Todo ese trabajo con la familia me gusta mucho y considero que siempre debe estar presente todo ese trabajo a nivel multidisciplinar. A mí lo que me enamoró también fue la parte de fisioterapia escolar. Digamos que esa parte de también trabajar con los maestros, toda la parte un poco más de trabajo en equipo, me gusta mucho. Toda la parte de abordaje en un niño con patología neurológica, considero que es una parte muy específica que requiere que la persona pues, se haya formado específicamente para ello. Toda la parte de trabajar desde la evidencia con todas las series de test y escalas objetivas que tenemos, pues todas las adaptaciones que haya que hacer con el niño, todo a nivel de, por ejemplo, un mini standing lo que puede cambiar en un niño, lo que puede cambiar un asiento moldeado en un niño a nivel de darle más o menos funcionalidad, pues marca la diferencia y al final es un trabajo muy sufrido pero a la par muy bonito. Claro, claro. Me surge una pregunta. ¿Tienen algún caso en niños fuera de la neurología? Es decir, pues típico niño que empieza a caminar con un pie pues, un poquito más rotado, etcétera. ¿Tienen algún caso así? Sí, un caso sobre todo en marcha, que antes que se instale el patrón típico de triple flexión, pues niños que sea por el patrón que aprenden en la marcha, de una marcha más en extensión, sea por un acortamiento directamente del tendón de Aquiles, suele pasar en niños con déficits atencionales, niños con problemas en base de extensión y equilibrio que suelen marchar por una base totalmente el eje desplazado anterior y ese típico patrón de puntas, de me voy caminando, me cuesta frenar, esos casos también los tenemos. Y realmente pues trabajar como un adulto, pero con la parte de que sea siempre mucho más lúdico, que sea atractivo para el niño y todo a través del juego, que sigamos haciendo fisioterapia, pero que para él sea una cosa atractiva y no se canse o se sature. ¿Cómo ven a los padres de todos estos niños? ¿Cómo gestionan La terapia, todo, ¿no? la preocupación? Los niños sí, esa parte, sobre todo los padres, pues preocupación, el no saber qué hacer, la falta de herramientas, muchas veces la inmediatez que quieren en los resultados, pues por eso también la parte de que trabajemos con la psicóloga especializada en la parte infanto-juvenil. Claro. Y sobre todo la incertidumbre, ¿no? Que se encontrarán, en plan, imagínate que te dan un diagnóstico, no, tu hijo tiene También, sí, X y no sabes lo que es, ¿sabes? muchas veces eso, y muchas veces, digamos, es que los primeros años de vida, muchas de las patologías neurológicas no se diagnostican hasta, digamos, los 4 o 5 años, entonces, pues muchas veces esa incertidumbre de no saber qué tiene mi niño, sé que hay algo, vamos trabajando en ello, pero esa incertidumbre de no saber exactamente qué es lo que pasa, no saber ese daño exactamente cómo está establecido, las adaptaciones que hay que hacer, el comparar sobre todo con otros niños, pues al final los padres, muchas veces, digamos, al final es un niño que lo que quiere al final es jugar, entonces, en entornos como en el parque, muchas veces a los padres les cuesta mucho pues el llevar al niño al parque por cómo miran a mi niño, porque mi niño juega diferente. Buah, Qué delicado duro, este tema. qué delicado. Y qué importancia de visibilizar todo esto, ¿no? De hablar de todos estos temas, porque probablemente sea una realidad que están viviendo muchos padres, ¿no? Y que no tienen las herramientas, porque, a ver, siendo sincero, al final es un servicio de fisioterapia donde ustedes, por el trabajo que hacen y por el conocimiento que tienen, cobran, y hay mucha gente que no tiene esa posibilidad de acceder a ese servicio, ¿sabes? Y que está viendo este vídeo y está diciendo, joder, pues mi hijo, no llevo a mi hijo al parque porque pasa esto o pasa lo otro, ¿no? Como que... Sí. Qué duro a veces, ¿no? Pero bueno, también tiene su parte positiva, ¿no? Cuando se ven los cambios y hay diferencia ahí, un niño entra y sale de otra forma después del tratamiento, ¿no? A ustedes tiene que ser reconfortante también, ¿verdad? Es una parte muy reconfortante. Claro. Muy reconfortante. Sí. No siempre se logra, por eso te la parte también de frustración, pero siempre lo que se pueda, lo que sea ayudar y producir algún pequeño cambio. Claro. Y que ese padre, muchas veces, tranquilidad, el que siempre, muchas veces una primera gestión, el padre o madre le falta información y simplemente esa sensación de tranquilidad al acabar la sesión, aunque el problema no esté solucionado, pero el saber que pueden contar contigo o que hay otra forma de hacer las cosas, pues siempre es reconfortante. Hablábamos el otro día precisamente de esas sesiones de solo hablar.
que parece que no hacemos nada y todo lo que aportas, ¿no? O sea que sí. Bueno, pasamos a la parte de la fisioterapia oncológica. Ahí ¿Eh? Ahí Ahí estás tú. Señor, Cámaras. señor. Cámaras, acción, focos. ¿Cómo empezamos por esta parte? Porque también me parece bastante sensible Delicada. y no quiero... Muy delicada. ¿sabes? No sé y así si... la mezclamos más delicado. Sí, sin duda, sin duda. ¿Cómo es el abordaje? ¿No? Sí, ¿cómo es el Para abordaje? entrar de lleno. Primero que nada, ¿por qué te interesó este tema? En plan, ¿por qué te especializaste en este tema? Pues básicamente en la carrera nos dieron súper poquito, porque nos dieron súper poquito por no decir que prácticamente nada. Que los 4 estudiamos en el mismo sitio y prácticamente nada. Ujú. Pero asistiendo a pequeñas jornadas, pequeños congresitos y demás, o charlas, al final pues me pareció interesante. Al final es una rama de la fisioterapia nueva, porque la considero nueva, que me ha llamado muchísimo la atención porque te pones a pensar, a mí por lo menos no se me viene nadie a la cabeza, quitando ahora que ya conozco pequeñas personas, que se dedican a fisioterapia oncológica. Quitando la parte del hospital también, fuera, imposible. Pues queríamos aportar también, tanto a Soma, pues esa parte y darle ese recurso a las familias que busquen algo de manera inmediata para que tengan esa posibilidad, la verdad. Pero demasiado interesante, me parece. Vale, ¿y cómo se aborda? Es decir, desde el punto de la fisioterapia, ¿cómo se aborda un paciente? ¿O qué se hace? ¿O qué se busca? ¿Qué objetivos se buscan? Iniciamos igual, iniciamos con ¿Valoración? Valoración, objetivos y demás. Lo que diferencia, tratamiento, qué tratamiento está, si está activo o no, y qué secuelas tiene del propio cáncer. Y luego entramos, qué tratamiento tiene y qué secuelas aparte del tratamiento tiene. Quitando eso, para poder tratarlo tenemos que tener en cuenta pues todo un hemograma que se lo solemos pedir cada último que le hagan, que si está en proceso activo de quimio cada 2 semanas, hemograma nuevo, analítica nueva, y en función de los valores que tengan el hemograma, pues trabajamos con seguridad, ¿no? Si esa analítica no cumple los valores que están establecidos, no trabajamos, porque si no, no podemos trabajar con seguridad. Y el abordaje principal de un paciente con cáncer, fatiga, entrenamiento de fuerza y mantenerlo para aumentar la supervivencia. Ese es el principal objetivo. ¿Usan en algún momento la terapia manual? ¿Tienen camillas en la clínica? Tenemos camillas, pero la usamos poco, más bien de apoyo. Pero terapia manual en paciente onco, para serte sincero, no uso. Solo hay un caso donde uso terapia manual en pacientes con cáncer y en cuidados paliativos. Cuando ya sé que no, que mi acción como terapia manual, porque yo como terapia, si hago terapia manual, no produzco una hiperemia, hablando de masajes, ¿no? Obviamente si movilizo, si hago alguna un apego, por decirlo así, pues eso a lo mejor sí. Pero si me baso en el masaje, no lo hago. Porque no sé si voy a producir una hiperemia, no sé si voy a producir que alguna célula tumoral que es por ahí purulando vaya y produzca metástasis. No hay estudios que digan eso, pero tampoco hay estudios que digan lo contrario. Por lo tanto, yo no me meto en eso y el abordaje más seguro, ejercicio. En función con cáncer, obviamente cada cáncer, el abordaje es muy diferente. Pero eso, Yo entiendo ejercicio y si al final de la vida de un paciente oncológico necesita por dolor y demás, ahí sí me meto porque al final lo único que queremos ahí es quitar dolor y mejorar esa calidad de vida, lo que al pobre o la pobre le quede. Claro, entiendo que es hacer una balanza, tanto por tu parte como la parte del paciente, o sea, quitarse, o sea, hablar de tú a tú, con el corazón en la mano ambas personas, qué queremos, plantearlo y ver cuál es el riesgo y qué es lo que nos va a aportar. Entiendo que el masaje, por ejemplo, comparado con el ejercicio, tiene cierto riesgo para lo que te puede aportar, entonces... Entiendo perfectamente tu forma de pensar y al fin y al cabo yo recuerdo mi tiempo en formación, al igual que ustedes, y el cáncer era una contraindicación absoluta, parecía que nosotros no íbamos a
O sea, no era para nosotros. Es derivar, derivar, derivar y... Y en cualquier técnica, lo típico que nos pasaba de muchas invasivas, ¿no? Totalmente contraindicación. Una cosa, ¿no? Exacto. Una bandera roja siempre, como se ha enseñado, y un poco tabú, pues. Exacto. Sin duda. Entonces me parece súper importante el trabajo que estamos haciendo aquí, simplemente con normalizar y que las personas que nos puedan estar escuchando, bien porque lo padezcan o bien porque sean familiares o conocen a la persona que lo está sufriendo, que sepan que, como tú decías antes, que están ahí, estamos ahí y que es posible. Cada vez más especializados, es decir, que eso es importante, que decir, no, vas a un fisio que realmente lleva a lo mejor en el día 3 pacientes tratados con cáncer y sabe lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, analiza analíticas, ¿sabes? Es decir, Puede que no es- comprenderte. Claro, en plan, y sobre todo para el principio este de no maleficencia, es decir, no hagas más mal, Exacto. ¿sabes? Es decir, que ya que no lo logras hacer bien es otra cosa, ¿no? Pero que no hagas más mal, ¿no? Es duro, es duro. Plan, me está pillando. Vale. Y dentro de la neurológica, terapia manual, En los casos en los que sea necesario durante el tratamiento, si es para paliar algún dolor que está sufriendo el paciente durante el tratamiento y con el ejercicio físico, pues consideramos que a lo mejor esa arte de terapia manual nos puede ayudar más que el ejercicio. Sí. ¿Qué es la herramienta principal? No. Son casos muy puntuales. Ujú, ujú. Vale, volviendo un poco al tema del cáncer, Bien. lo mismo, si tuvieses que dar un titular que lo fuera a escuchar la gente y generara un cambio ahí de pensamiento, ¿por qué es importante el trabajo de fuerza en personas con cáncer en este caso? Es importante para todo, para movilidad, para mantener masa muscular. En el cáncer existe secuelas como la caquexia, la sarcopenia y demás que van ligados al cáncer y a los propios tratamientos, que cada tratamiento es un mundo también, pero van ligados a eso. O sea, ejercicios para todo, para tratar la fatiga. Obviamente el ejercicio tiene que ir adaptado, tiene que ser una intensidad concreta, porque no nos vale una intensidad que no va acorde en el momento en que está el paciente con cáncer en ese momento, que va a ir variando por cada paciente y por cada momento, pero es que tiene que ser adaptado, tiene que ser alguien que lo sepa. Y tiene que ser alguien que sepa que no puedes hacer todo, es a lo que voy. Pero ejercicio para todo. Es la herramienta más segura y fiable y con mayor evidencia para tratar todo en base al cáncer. En cuanto a secuelas, no el propio Claro. cáncer, pero secuelas Claro. del propio cáncer para sentirte mejor. sería Lo que te interesante. aporte más calidad de vida. Sin duda. Aparte de esto, nos comentaron antes que dentro de poco van a tener una formación en Soma relacionada sobre todo con el ejercicio terapéutico y el cáncer en cáncer y obesidad, Sí. ¿verdad? ¿Podrías explicarnos un poco qué es lo que va a pasar en Soma en un par de meses? La idea de la formación, que se contará con 2 profesionales, pues doctor, uno de ellos, que están especializados sobre todo en ejercicio y cáncer y obesidad, valora a un paciente con cáncer, da toda la parte de fisiopatología, explicar qué es un cáncer, tipos de secuelas en función del tratamiento y demás. Toda esa parte más teórica, ¿no? Que va a ser los primeros bloques del curso, y luego pues entramos en toda la parte de valoración y tratamiento, que será muchísimo más práctico y que dará herramientas, tanto a nosotros también, que nos refrescará muchísimo, para tratar todo tipo de pacientes con cáncer. O sea, lo que queremos transmitir y dar a llegar pues a los fisios que estén en Tenerife o que se desplacen, dar esa formación, la verdad. Interesante, qué interesante. Sobre todo para, es lo ideal, ¿no? Tener un centro específico para un tratamiento, como tienen ustedes, por ejemplo, en neurorehabilitación, cáncer. Pero muchas veces en la realidad del día a día nos encontramos que hay muchos fisios, sobre todo depende en qué zona trabajes, ¿no? En zonas más rurales y demás, donde hay menos población, donde te viene a consulta una paciente y me dice, mira, es que me terminaron la quimio hace 3 días. Y tú, ¿y qué haces? ¿No? ¿Sabes? Es decir, tener un poco de conocimiento en ese sentido también es un punto interesante, ¿no? Para eso que está esta formación, ¿no? Que al final para tener una base de sobre todo eso, de lo que no tienes que hacer. Más importante que lo que tienes que hacer. Es lo principal. Sí. Bueno, yo pienso que por aquí vamos a pasar a la última parte del podcast, que es la parte más querida hasta ahora por todos los invitados. ¿Cómo se lo están pasando, chicos? Bien, Sí, la parte más importante, y bueno, no más importante, sino más entretenida, que a la gente le ha gustado,
es una sección que se llama Pregunta rápida, respuesta corta, Vale. creada por mi compañera, copropietaria, fisioterapeuta y mejor persona, Mili Gutiérrez. Dios, mi madre, qué presentación. Mili! Vengo a ponerles incómodos. Ojo. Y es cierto que me han puesto incómoda a mí también porque es la primera vez que tenemos dos invitados. Entonces, pues he querido darle una pequeña vuelta de hoja. La incomodidad es inherente a la vida, Mili. Vivimos en la incomodidad. Así que eso, vengo a ponerles incómodos. Vale, bueno. Vale, pues la primera pregunta, Soma, es... Un equipo. Vale, define con una palabra Juanes, pero responde David. Juanes. Compromiso. Bueno, define con una palabra a David. Exigencia. Luego, si quieres, puedes aportar a Dimas, que también te lo decimos. ¿Pueden definir con una palabra a Dimas? Exigencia por 2. Qué bueno. Vale. El más responsable en la clínica es... Yo, 100%. Vale. El más gracioso, Dimas. Dime. el más estudioso. Yo. Dios. Vale, 3 valores de Soma. Valores a destacar. Esfuerzo. Esfuerzo. Calidad y humanidad. Sí. Lo primero que se compraron para la clínica. Eso fue Dimas antes de abrir. Lo primero que pedimos es el rack, la multipau. Sí. Sí. Vale. Lo último, Lo último que pedimos. Material de terapia ocupacional para las lentejitas o... No, compramos una plastificadora. Vale. ¿Qué le dirían a un fisio o una fisio que se plantea trabajar por cuenta propia? Paciencia. Pero le dirían así que se anime. Sí. Probablemente sí. Que haga las cosas, que planifique las cosas, que tenga las cosas claras antes de hacerlas, que no improvise, sino que realmente, y no seguir modas, sino siempre hacer las cosas por un algo, no ir por las tendencias y las modas que hayan a nivel de esta persona hace esto, se compra esto, llega lo mismo, sino ser fiel a lo mismo y ser provisor. Vale. Y si de ustedes dependiera, ¿a quién traerían al podcast? De neuro o cualquiera. Lo que al que o a la que les gustaría escuchar. O colega. Yo por mi parte, la parte más me lleva a mí la pediatría, Joaquín Fuagoga o Lourdes Macías. Vale, ¿en qué aspecto? Pediatría. Vale, Pediatría. vale. ¿Y están aquí en Tenerife? Invitados. ¿Son accesibles? Barcelona. Bueno. Bueno. Bueno, Puedes traer a Isaac, que es el fisioneuro de Luke. O sea Vale. que- vale. O Ana, la fisio de la Candelaria. Mola. Muy bien. Pues ya saben. Están invitados. Pues nada, chicos, muchas gracias. no. Espero que hayan estado cómodos y nada, gracias nada. por venir. Y a ustedes, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 12. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.